¿Qué es lo que ocurre en la vida de aquellos que hablamos en otras lenguas? La verdad que yo estoy impactado delante de la presencia del Dios del cielo. Por eso ahora, investigando de este don, me doy cuenta por qué el enemigo lo ha querido apagar en las congregaciones, y en su mayoría lo ha logrado. Es tremendo cuando uno indaga. Yo conozco, por supuesto, los dones del Espíritu y los he ministrado, los he investigado, los he vivido y los manifiesto. Y hoy, después que conocí esto, realmente se me multiplicó o triplicó. Paso momentos extraordinarios más de los que he pasado en mi vida de cristiano. Es decir, yo he hablado las lenguas todos los días, pero ahora es algo que tremendo lo que descubrí, lo que vi en la Biblia, en la ciencia, lo que se ha descubierto en los estudios que se han hecho sobre este gran don que manifiesta la iglesia en el mundo. Lo sorprendente que yo miraba es que científicamente se ha comprobado y descubierto que el hablar en lenguas cambia el cerebro y aumenta el sistema inmune. ¿Oyó eso? Para aquellos que no conocen, el sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. Ese es el sistema inmune. Aparte, es el que ataca a los gérmenes invasores y nos ayudan a mantenernos sanos. Dice, qué tremendo. Lo triste es que hay organizaciones evangélicas que enseñan que el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, es del diablo. Yo lo viví. Yo cuando me convertí en una iglesia bautista, de esas iglesias más como ortodoxas, y recuerdo mi experiencia, y ahora me doy cuenta por qué la iglesia sufre de muchas cosas que a través de las lenguas podía realmente conseguir. Yo viví ese tiempo que el pastor decía que hablar en lenguas era del diablo y que el que hablaba en lenguas estaba endemoniado. Y bueno, y así en Estados Unidos usted sabe que abunda las iglesias bautistas, abunda en gran manera. Iglesias que tienen maestros tremendos de la palabra, pero que no, hermano, tienen rema del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no tiene mucha cabida en esos lugares. Recuerdo que allí empecé yo. Gracias a Dios no estuve tanto tiempo. Estuve 6 meses. Y yo mismo me oponía. Como lo que me habían enseñado lo recibía tanto, que me oponía yo realmente a este don maravilloso y glorioso que es del Espíritu Santo. Recuerdo, hermano, que un día me invitaron. Yo tenía un fervor tremendo en la palabra, la escudriñaba, la leía, porque desde que me convertí leí la Biblia y la comí de punta a punta, y la sigo leyendo, y la he leído unas 3, 4 veces. Y me he dado cuenta yo que, hermano, muchas cosas maravillosas que están ahí, la religión evangélica o la tradición evangélica las ha, hermano, tratado de borrar totalmente porque no le dan lugar al Espíritu Santo. Pero recuerdo yo que a los 6 meses había un muchacho, un amigo mío que se había convertido a Cristo, quien me había llevado allí a la iglesia, un pandillero. No pandillero, sino el que nos repartía la droga en su momento. Un día se convirtió a Cristo y me invitó. Me dijo, mira, Franklin, yo tengo otra droga mucho mejor. Ya no les traigo droga, sino les voy a dar una droga mucho mejor. Cristo cambia tu vida, puede transformar tu vida.
Y recuerdo, para no volver contado en otras oportunidades, recuerdo que fui ese momento que el Señor me llamó, su Espíritu Santo me trabajó, y fui a ese lugar y ahí estaba ese muchacho. Recuerdo que él me recibió, oró por mí, recibí a Cristo. Y este muchacho era un muchacho lleno, la familia de él era una familia llena del Espíritu Santo. Por eso los quería, ahora entiendo por qué los querían apagar, no querían ponerlos en privilegio, porque era una familia totalmente abierta en el Señor. Y este muchacho me dijo a los 6 meses de haber estado ahí: mira, Franklin, yo conozco un lugar, anda a analizar lo que puede ser para ti este lugar. Por la forma que me miraba ferviente en la palabra, buscando al Señor, metido en el Señor. Y recuerdo que ahí conocí al hermano Alberto Wiesel, allá por los 80. Y ahí, hermano, se hizo un retiro y llegó un maestro de la palabra y dijo: miren, habló del bautismo del Espíritu Santo. Y dijo: mire, usted no se puede ir de este retiro si usted no habla lenguas. Dígale al Señor: yo no quiero irme de este retiro si no manifiesto lo que tengo adentro. Y yo recuerdo, hermano, ese culto como que fuera ayer. Y recuerdo que me fui a postrar al altar y le dije: Señor, yo no me voy del altar si yo no hablo lenguas, si no voy hablando ese lenguaje que este predicador está diciendo que yo tengo aquí adentro. Y recuerdo que me quedé postrado ahí no sé cuánto tiempo, solo sé que estaba haciendo calor y estaba bañado en sudor, bañado en sudor. Y de repente aparecieron esas lenguas maravillosas y extrañas. Yo traía un montón de trastornos innegablemente del mundo, ¿no? Y ahora estudiando me doy cuenta el efecto que hace en el sistema inmune, pero comprobado científicamente. Lo triste es eso, que hay organizaciones evangélicas que lo evaden. Lo tremendo es que el Señor dijo que su Espíritu Santo y sus dones iban a estar vigentes hasta el fin del mundo. Es que eso es lo más tremendo. Su Espíritu Santo, el que tiene los dones, el que tiene el fruto, iba a estar vigente hasta el fin del mundo a través de él. Mire Juan capítulo 14, versículo 16, dice así: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Oyó? Que esté con vosotros para siempre. Y también Mateo 28:20 dice que el Señor estará hasta el fin del mundo en el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo con sus 9 dones y su fruto de 9 partes, lo iba a repartir a la iglesia para que ella viviera saludable espiritualmente aquí en la tierra. Es decir, los dones del Espíritu Santo más el fruto, que son 9 partes, iba a servir para que la iglesia disfrutara de una vida saludable espiritualmente aquí en la tierra. Por eso, después de la salvación, más el bautismo del Espíritu Santo, tu vida nunca será la misma. Yo recuerdo que mi vida después de ese bautismo del Espíritu Santo nunca fue la misma. Recuerdo que salí de ese lugar, hermano, buscando demonios y espíritus. No sé por qué. Para echarlos, porque esos me habían atormentado muchas veces a mí en mi juventud. Y ahora iba con una, hermano, una fuerza tremenda, queriendo, hermano, liberar a medio mundo. Era algo que cambió mi vida para siempre. Lo sorprendente es que el periódico New Times de New York hizo un artículo sobre hablar en lenguas. Mire, ellos dicen que se hizo una investigación que ocurrió en el Reino Unido con un grupo de 1000 evangélicos que hablaban en lenguas, pero que hablaban en lenguas regularmente y constantemente.
se buscó 1000 personas en las iglesias y miraban quién hablaba y los entrevistaron y le dijeron que si hablaban continuamente y frecuentemente las lenguas, querían hacer un estudio cuando ellos oraban en el Espíritu, es decir, cuando oraban en lengua. Lo sorprendente es que ellos llegaron a la conclusión de que los que hablan en lenguas constantemente tienen menos trastornos mentales que los que no hablan. ¿Oyó eso usted? Los que descubrieron tremendamente eso. También este periódico afirmó que hablar en lenguas es válido por lo que ellos investigaron exhaustivamente, con su permiso. Y ellos se dieron cuenta de lo tremendo, hermano, que es este don maravilloso que el Señor derramó en la iglesia. También se hizo otro estudio en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, en el departamento de neurociencia liderado por Andrew Newborn. Andrew Newborn tiene un diploma en energía, medicina y cardiología nuclear. Esto quiere decir que no fue una investigación de cuarta ni una investigación barata. Bueno, en este estudio se tomaron cristianos que oraban en lenguas y analizaron su cerebro y observaron lo que sucedía o la actividad que sucedía en el cerebro. Y es que esto a mí me tiene impactado. Empezaron, hermano, a ver la actividad cuando uno habla en lenguas. Lo sorprendente es que descubrieron que el óvulo frontal, el que en realidad controla el habla, porque el óvulo frontal es el que controla el habla en una persona. Ellos dicen que cuando la persona hablaba y oraba en su lengua natal, entendible, el óvulo frontal se activaba, se encendía cuando hablaba en su lengua natal, es decir, en una lengua que se conoce. Lo impresionante es que cuando el creyente hablaba las lenguas del Espíritu Santo, toda la actividad en el óvulo frontal del cerebro se dormía. Mire qué maravilla, hermano. Lo extraordinario es que eso prueba, y aquí va la Biblia, porque yo leyendo e investigando eso, a mí siempre cuando investigo algo, la Biblia tiene que darme la luz, si eso está correcto o no, porque recuerde que la ciencia nos arroja luz. La ciencia es extraordinaria porque nos arroja luz que lo confirma la Biblia. Lo extraordinario es que eso prueba y afirma que las lenguas no vienen del cerebro y confirma lo que Pablo dijo. Mire lo que dijo Pablo en 1 Corintios 14, hablando de este don maravilloso. 1 Corintios 14, versículo 14. Mire lo que dice. 14. Dice: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, oiga esto, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Oyó eso? Qué bárbaro, ¿no? Cabal, lo que estaban diciendo. Porque la actividad en el lóbulo frontal se duerme. ¡Hala, que esto es maravilloso! Y ahora entiendo a Pablo, porque Pablo decía así: mi entendimiento queda sin fruto porque estoy orando con el Espíritu, donde está el Espíritu Santo fluyendo en mí. Por eso ahora se entiende más por qué el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 14, 18, él decía: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Oyó eso? ¿Oyó?
La Biblia BLPH dice, en este mismo versículo de 1 Corintios 14, 18 dice: yo por mi parte le agradezco a Dios el poder hablar ese lenguaje misterioso mejor que cualquiera de ustedes. Qué tremendo. Esto quiere decir que Pablo sabía que hablar en lenguas era un secreto donde radica un poder. Y yo ahora que lo he estado experimentando esta semana, pero más elevadamente que todos estos años de mi vida, he visto el poder que hay detrás de eso. Cuando uno ora por un hijo, por una hija, por alguien en específico y intercede en lenguas. No, usted, hermano, no va a ser el mismo después de este día. Si usted porque hay muchos que hablaron lenguas pero no las practicaron, se quedaron. Por eso, hermano, se descubrió también que el hablar en lenguas, oiga esto, aumenta tu sistema inmune hasta un 40%, las defensas de tu cuerpo. Lo más triste es que la iglesia moderna de hoy ya no oran en lenguas, mucho menos cantan en lenguas. Si no oran en lenguas, imagínense, van a cantar en lenguas. Dios mío, eso está lejos de ellos. Y yo ahora volví a activar los cantos en lenguas, una cosa, pero a mí, bueno, una locura para mí, innegablemente, ¿no? Porque aunque lo he hecho innegablemente, ahora es como que digo, Dios mío, con razón decía Pablo, hablo lenguas más que todos ustedes. Él había encontrado el secreto que había allí en ese lenguaje maravilloso, en ese don que, mire, es extraordinario. Ya va a ver, le voy a dar más porque hay otras cosas maravillosas. Claro, la mayoría no sabe el poder que hay detrás del orar y cantar en el Espíritu. Porque 1 Corintios 14, 15 dice, hermano, claramente, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, orar con el entendimiento, cantar con el entendimiento es lo que estábamos haciendo en el culto. Es decir, orar con palabras entendibles para nuestro lenguaje nativo. Pero orar en el Espíritu es aquello que tú no entiendes y que solo Dios lo entiende. Aparte, mire, hay iglesias que se dicen ser pentecostales, que brincan, que gritan, que zapatean, pero han descuidado el orar en el Espíritu. Lo más grande, hermano, o lo más grave, mejor dicho, es que muchos menosprecian las lenguas. Yo he visto, muchos menosprecian, incluso hasta predican en contra de ellas. Es grave eso. Otros que saben que es un don del Espíritu Santo, tampoco lo hacen una prioridad en el pueblo de Dios. No lo hacen una prioridad. Cuando realmente el hablar en lenguas o ser bautizado en el Espíritu Santo, que es la evidencia de hablar en lenguas, es el preámbulo para que uno pueda recibir muchas cosas de parte de Dios a su espíritu. Lo más impactante que yo miraba es que lo primero que le dio Jesucristo al comienzo de la iglesia fue el Espíritu Santo. Y la habilidad de hablar en otras lenguas. Fue lo primero, por eso les dijo, esperen, les dijo a los apóstoles, hasta que venga el Espíritu Santo y los invista de poder. Y la Biblia registra que lo primero, ahora entiendo por qué el Señor decía eso, porque Él mismo dijo, y pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán, y hablaréis en nuevas lenguas.
Y lo primero que le dio el Señor para que la iglesia empezara a desarrollarse con poder fue el Espíritu Santo más el bautismo con Él. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice: de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Oyó? Desde ahí comenzó la iglesia y por eso desde ahí se le llamó, hermano querido, pentecostales, aquellos que gritan, aquellos que saltan, todos pues nosotros. Se le llamó así de esa manera por eso. Por eso se nos llama pentecostales, aunque en realidad nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero le pusieron un apodo. Le pusieron un apodo por lo que pasó a partir de aquí. Pero muchos que gritan y zapatean han descuidado ese don. Ese don que es tremendo, hermano, porque ahora de hoy en adelante vas a tener que, hermano, usarlo poderosamente. Si lo tienes, hoy es cuando debes de perfeccionarlo, porque este don que repartió el Señor a través de su Espíritu Santo acá a los primeros cristianos fue para que la iglesia se edificara. Escuche bien, para que la iglesia se edificara a sí mismo. Por eso les dio primeramente ese don, porque dijo: yo quiero que se edifiquen a sí mismos. Quiero que se construyan internamente a través de este don maravilloso. 1 Corintios 14 lo dice claramente para ponerle base a lo que le estoy diciendo y lo que le voy a decir más adelante. Mire qué tremendo. 14:4 dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Oyó? Cuando tú hablas en lenguas, tú te edificas, es decir, te construyes internamente. Por eso usted, cuando se convierte a Cristo, debe de anhelar manifestar, porque usted los tiene allí. No es que tiene que venir como aquellos que oran: Señor, mándame las lenguas. No, dice el Señor, si las tienes adentro, porque tienes mi espíritu. Porque tiene mi espíritu, usted tiene el Espíritu de Dios. Y hoy mismo puede usted empezar a hablar en lenguas. Los tiene ahí si conecta su espíritu con el Espíritu Santo. Lógico, esta es como una primera parte, porque la segunda parte la vamos a dar allá. Porque vamos a tener esa fiesta y va a ser una fiesta como el Pentecostés, que va a ser tremenda, hermano. Pero yo usted esto. Aparte, mire, el orar en el Espíritu, escuche esto, en lenguas, te hace más completa la comunión con Dios. Cuando tú hablas en las lenguas que reparte el Espíritu internamente en ti y tú las hablas, hermano, tú te vuelves más, primeramente te vuelves más sensible, pero te hace hablar directamente con Dios. Es decir, las lenguas te hacen más completo, por lo que dice el versículo 2 del capítulo 14, 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas, oiga, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, oiga, sino que en su espíritu habla misterios. Oiga usted, el hablar en lenguas te hace hablar directamente con Dios y te construye internamente. ¡Qué maravilla! Yo, hermano, que conozco hace años esto, digo, Dios mío, qué bárbaro, Señor. Con razón el Espíritu Santo lo lleva a uno. A mí me ha llevado a interceder por personas en lengua,
y he visto un resultado tan tremendo, pero tremendo. Ahora lo hago, por supuesto, hermano, a veces he puesto ahora hasta una foto ahí y empiezo a hablar en lengua sobre aquel que quiere orar por un hijo, por una hija o por alguien. Y es impresionante los resultados porque estás hablando directamente con Dios. Es que eso es lo más, aquí dice, y solo Dios lo entiende. Quiere decir que ahí hablas en la perfecta, o oras en la perfecta voluntad de Dios. Incluso, mire, se ha comprobado que la química de tu cerebro cambia. Eso fue lo que reportó un especialista del cerebro llamado Carl Peterson. Mire, este médico, a través de investigaciones y pruebas, descubrió que cuando oramos en el Espíritu, hay actividad que comienza a activarse en el cerebro. Él dice que el cerebro libera secreciones químicas, las cuales estimulan nuestro sistema inmune, produciendo un estímulo. Aparte dice que eso promueve sanidad en el cuerpo. Oiga eso, por favor. Sorprendentemente, estas secreciones son disparadas de una parte del cerebro que no tiene actividad aparente en los humanos. Por eso dice que solo se activa al orar en lenguas. Oye eso. Lo maravilloso es que dice que cuando uno habla en lenguas, el sistema inmune es activado del 35 al 40%. ¿Por qué? Porque el orar en lenguas impacta una parte del cerebro donde tu sistema inmune está centrado. En otras palabras, imparte una inmunidad sobrenatural en el cuerpo cuando tú practicas el hablar en lenguas continuamente y constantemente. Mire qué maravilla lo que hace Dios, hermano. Y muchos de nosotros lo tenemos bien comprobado, aquellos que hablamos en lengua lo sabemos. Ahora entiendo yo por qué, hermano, una persona puede mantenerse, hermano, fuerte con músculos espirituales. Ahora, cuando uno habla en lenguas, es cuando las lenguas se conectan al espíritu de uno, o sea, al espíritu humano. Y ahí es donde se produce, hermano, ese maravilloso don. Porque se conecta, por eso ahora repito 1 Corintios 14:14 para que lo entienda. Dice, porque si yo oro en lenguas, oiga, mi espíritu ora. Oye, no es tu cerebro. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y eso es verdad. Aquellos que lo hablamos continuamente y constantemente, sabemos que tu entendimiento queda sin fruto. Wow, eso comprueba lo maravilloso que es nuestro Dios. Y esto a mí me hincha más la fe en mi ser al saber que lo he experimentado desde los 18 años en mi vida. Ahora entiendo por qué, hermano, tanta fortaleza, pasar estragos, pasar situaciones, pasar cosas terribles. Ahora entiendo, porque cuando tú estás en ese momento, el Espíritu te lleva a que ores en la perfecta voluntad de Dios a través del hablar en lengua. Entonces, solo es cuestión de aprender disciplina. En otras palabras, solo es cuestión de apretar el botón, decía un hombre de Dios, como un cuarto oscuro para que haya luz. Es decir, de orar en nuestro idioma y luego conectar la lengua a nuestro espíritu para que fluyan las lenguas. Eso es lo único que tienen que hacer. Por lo tanto, no es que usted tiene que sentir una gran emoción, cosquillas fuertes, nada, no. Si no es como entrar a un cuarto, encender la luz oscuro, ¿no? Para que haya
luz. Y si quieres apagarlas, después las apagas y se apaga todo. Eso es lo que debemos de hacer al hablar en lenguas, porque son tuyas, te las dio el Espíritu. Mire, el hablar en lenguas es algo natural como respirar, porque es algo que te lo pusieron. Y después, cuando tú te disciplinas y empiezas a hablarlas, a perfeccionarlas, entonces viene el género de lenguas. Y hablas distintas lenguas y hasta incluso idiomas si quieres, que tú no los entiendes, pero Dios sí, como los 120. Estos 120, y es de ahí donde se agarra la doctrina de los bautistas, que yo lo conozco muy bien porque yo lo predicaba también. Pero después me di cuenta que era tan ignorante, porque 1 Corintios 14, 2 del 12, 1 Corintios 12 al 14, habla de las lenguas angelicales, estas lenguas que solo Dios entiende. Porque los que hablaron estos acá en Hechos capítulo 2 fueron idiomas. Por eso cuando oían hablar los cretenses, los árabes, dice, ¿cómo? ¿De dónde saben estos esto? ¿De dónde saben este idioma si ellos no lo sabían? Les estaban hablando en su lengua, pero los que estaban hablando las lenguas no lo sabían. Pero Dios estaba glorificándose a través de esa lengua. ¡Jala, qué tremendo!, ¿no? Y a veces Dios obra así. Dios ha obrado. Yo he visto testimonios de gente que ha hablado otro idioma, como en una oportunidad en nuestra iglesia allá en Los Ángeles estaba pasando un alemán y de repente alguien empezó a hablar en lenguas y el alemán se paró en la puerta, hermano. Dijo, ¿quién es esta persona que está hablando en alemán? Y ahí entró a la iglesia después del culto, le preguntó, y le dijo, ¿y usted, a dónde, usted es alemán? Le dijo, no, porque me habló tan perfectamente que me empezó a hablar a mí. Oye, eso por favor, eso lo puede hacer. Y eso es verdad, porque la Biblia dice que los cretenses, los árabes, los que estaban ahí entendían lo que estos 120 que estaban en el aposento alto estaban hablando. Y se acercaron, porque bueno, hey, ahí hay más. Y helenitas también creo que había. Tremendo. Y eso es lo que sucede, hermano. Por lo tanto, no es que usted tiene que sentir una gran emoción. Entonces, el hablar en lenguas es algo natural como respirar. Lo bueno es que entre más horas en el Espíritu, más fácil se vuelve para perfeccionarlas. Tú las perfecciones, es algo pero maravilloso. Lo impresionante es que el enemigo quiere evitar que la iglesia hable lenguas. ¿Por qué? Porque él sabe que de esa forma uno ora perfectamente y con una fe perfecta. Por eso quiere evitarla. Repito, porque él sabe que esa forma de orar, uno ora perfectamente y con una fe perfecta. ¿Por qué? Porque solo Dios lo entiende perfectamente. Dice que nadie lo entiende. Ese es el lenguaje de guerra espiritual en los aires. Porque eso es una conexión directa del vaso con Dios. Es que eso es extraordinario. Es como, y podemos compararlo con las guerras terrenales. Hay países que en el pasado, en las guerras, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, usaron, hermano, el lenguaje de los indios nativos de su nación para poder comunicar, hermano, mensajes a las tropas que estaban luchando allá. ¿Por qué? Porque de esa manera los satélites no podían, hermano, investigar qué es lo que estaban hablando. Y esto es lo mismo. Satanás no sabe qué es lo que hablamos directamente y en la perfecta voluntad con Dios. Cuando tú hablas lenguas y dices, Dios mío, ¿qué estarán hablando estos tipos? Porque solo Dios lo entiende. ¿O no le parece una maravilla esto, hermano? En otras palabras, cuando oras en lenguas, oras en la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que el diablo usa métodos para evitar que la iglesia hable en lenguas.
Cualquier método te va a usar para poder decir, no, esas lenguas son del diablo. Y hay gente que le dice a uno, hermano, ¿será que las lenguas que hablo yo son del diablo? Y yo les digo, ¿usted es del diablo? No, ¿cómo voy a ser? Entonces, ¿por qué van a ser las lenguas del diablo? ¿Usted es del diablo? No. ¿Usted es hijo del diablo? No. Entonces lo que está hablando es de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si solo oramos en nuestro idioma, solo decimos lo que sabemos y te limitas y tu oración no es completa. Según lo que dice el pasaje, tu oración no es completa porque el que ora en el Espíritu ora a Dios. Por eso oramos en el entendimiento y oramos en el Espíritu. ¿Para qué? Para que tu oración sea completa. Quiere decir que te vas a potencializar cuando busques, hermano, manifestar. Porque hoy las puedes manifestar en tu casa, en un momento de oración, en tu intimidad, en estar a solas con Dios antes de dormirte, o cuando te levantes, o cuando, hermano, estés impactado. Háblalas, se te van a venir aquí en la mente y de repente suéltalas. Hoy en este instante puedes soltarla cuando estemos orando. Porque eso es lo que quiere evitar el diablo, que la iglesia, hermano, deje de practicarlo. Por eso ahora usted entiende a la iglesia del principio. Esta iglesia del principio estaba llena del Espíritu Santo. Incluso cuando los apóstoles, hermano, estaban allí en el libro de los Hechos, capítulo 6, que tenían tanto trabajo, el Señor les dijo, escoged 7 varones llenos del Espíritu Santo para que les ayuden a servir las mesas. Y yo creo que solo alguien que esté lleno del Espíritu Santo puede servir, hermano, de una forma efectiva en una iglesia. Por eso es que pusieron ese ejemplo. Porque al estar lleno del Espíritu Santo, que es diferente lógicamente también que ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque hay muchos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, hablaron lenguas en alguna ocasión, pero ahora están muertos, están dormidos. Pero hay otros, hermano, que están llenos del Espíritu Santo, que toda la vida en el Evangelio, hermano. No importa, truene, llueve, relampaguee, están ahí peleando la buena batalla. Entonces esto es tremendo cuando uno lo mira a la luz de la palabra. Por eso es que el diablo usa métodos para evitar que hablemos en lengua. Entonces si oramos en nuestro idioma, repito, solo decimos lo que sabemos y te limita tu oración porque no es completa. En cambio, cuando oramos en el Espíritu Santo, las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ora perfectamente a través de nosotros. Aparte, intercede con gemidos indecibles perfectamente por nosotros. Entonces Dios oye. Miren lo que dice Romanos 8. Y ahí le va a reconfirmar todo esto que le estoy diciendo. Romanos 8, 26 al 27. Dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme, oiga, a la voluntad de Dios. ¿Oyó eso usted? ¿Oyó la conexión? Por eso, hermanos, los beneficios de orar en lengua son extraordinarios en la vida de aquel que lo practica, en la vida de aquel que ora en lengua, porque tiene mayores posibilidades. ¿Por qué? Porque oras, repito, en la perfecta voluntad de Dios. Es que solo ahí es donde uno puede orar en la perfecta voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el que te ayuda en ese lenguaje sobrenatural. Aparte, mire, te edifica tu cuerpo, te construyes, creas músculos espirituales. Por eso eres fuerte.
Por eso no hay problema, situación, circunstancia que te saque del camino. ¿Por qué? Porque tienes músculos espirituales como aquel atleta, ¿no? Que está preparado para correr 90 minutos en un partido de fútbol. Se capacitan, están, hermano, ¡ala, Dios mío! Hay gente que tiene un aire impresionante. ¿Ah? Yo cuando jugaba fútbol me encantaba correr de punta a punta, hermano. Y yo miraba jóvenes de 20 años que estaban ya con la lengua afuera, hermano. Y yo le decía, ¿qué pasó con este? Que tanto fumar, tanto chupar, y después llegaban a jugar. Ya no, ahí Pablo es testigo que Pablo jugaba conmigo, ahí ahora ya no sé si juega Pablo, el arquero que teníamos. Ahí. Pero yo los mirábamos a los jóvenes, hermano, y nosotros, yo corriendo de punta a punta, y venía y iba con un aire impresionante, y aquel ya no puedo. No, yo me voy a retirar del fútbol. Con 22 años me quería retirar del fútbol. Me dice, este tipo, digo yo, ¿cómo se va a retirar del fútbol 22 años? Y yo con 40 años todavía, no. ¿Entiende usted eso? Entonces, cuando tú hablas en lenguas, hablas en oras en la perfecta voluntad de Dios y, hermano, te edificas tu cuerpo, construyes y creas músculos espirituales. Eso sí, cuando empiezas a ejercer este don, también el diablo te va a decir, esas palabras vos las estás inventando. Esa es otra estrategia que usa el enemigo. Esas palabras vos las estás inventando porque son palabras que te salen, hermano, de tu espíritu. Y tú dices, Dios mío, a veces se mira raro, ¿ah? Pero no las estás inventando. Están saliendo porque así es como se manifiesta ese lenguaje, porque tú no lo entiendes, Dios lo entiende. ¿Entiendes usted? Esto es impresionante y así es como el enemigo trabaja. Aparte, hermano, lo bueno es que uno recibe una sanidad interna, incluso, mire, hasta protección, como le pasó a una muchacha con un psicópata, que era un psicópata que secuestraba mujeres y había matado a 40 mujeres y lo andaban buscando, hermano. Pero la 41 justo secuestró a la número 41 y esta número 41 era una cristiana. Y cuando la llevó secuestrada y la metió en el lugar donde él mataba, violaba y todo lo que hacía este psicópata tremendo, ella en un momento empezó a hablar en lenguas, pero fervientemente en lenguas. Y aquel hombre, hermano, no resistió, empezó a llorar y, hermano, y le dijo que qué era eso, porque sentía algo que estaba funcionando en su espíritu y empezó a sentir redargüimiento. Y dice la historia verídica, dice que este psicópata se convirtió a Cristo. Lo llevó a Cristo esta mujer y se entregó a la policía. Mire lo que a mí me impactó ese testimonio, lo pude ver, oír. Otro beneficio que se obtiene cuando hablas en lenguas es que recibes revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ahí uno es sensible a la voz de Dios, pero súper sensible. Por lo tanto, la revelación baja mucho más fácil en un vaso que está sensible. Algo importante para ir terminando, y termino. Cuando tú hablas en lenguas, escucha, esto es muy importante, y lo va a ver usted mucho en las iglesias desordenadas, cuando no tienen una doctrina que le enseñe bien. Mire, cuando tú hablas en lenguas, tú tienes el control y no pierdes la cabeza. Tú tienes el control y no pierdes la cabeza. Por eso puedes usarlas en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, etc. Tú no pierdes el control. Porque ha visto usted que hay
ciertos tipos de congregaciones en donde, hermano, la gente para hablar en lengua se revuelca. Yo he visto gente que se revuelca, se mete debajo de la silla, empieza. A veces hay tembladeras, innegablemente, pero ahí se mira muy raro esa situación. Porque muchos dicen, no, estoy lleno del Espíritu Santo y no puedo parar como aquel que, hermano, empieza a dar vueltas y le pega trompadas a medio mundo y uno tiene que acercarse porque y el diácono anda debajo y se le mete para ver cómo la agarra. Eso no es normal. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia me respalda. 1 Corintios 14. Mire cómo dice, ojalá usted entienda este pedacito, para que entienda lo que le estoy diciendo. No digo que uno no siente emociones, que puede gritar y que puede saltar. Aquí saltamos, gritamos, zapateamos y lo hemos hecho. Pero cuando tú hablas en lenguas y la iglesia va a ser edificada porque hay interpretación de lenguas, y que eso es lo que debemos de hacer en la iglesia cuando adoramos, cuando cantamos. Por eso los músicos son importantes. Pues con los músicos uno puede adorar, exaltar, oh wow, tremendamente, eso es maravilloso. Pero mire cómo dice 1 Corintios 14, 27 al 33. 14, 27 al 33. Oiga esto, escuche muy bien. Si alguno habla en lenguas, que también hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. ¿Oyó? Quiere decir que en la iglesia, para entenderlo, de repente se va a levantar uno hablando lenguas, ¿verdad? Y hay otro que la interpreta, es decir, se va a callar. Y si hay dos o tres, ya lo vamos a leer, pero se lo quiero decir ya para que lo comprenda cuando lo leamos. Cuando hay dos o a lo más tres, dice Pablo. Cuando a veces se levantan dos al mismo tiempo, dice que uno primero calle. Quiere decir, yo puedo controlarlo. ¿Entiende eso usted? Que calle porque se levantó uno primero que él. Y ese es el orden. Vamos a leer. 1 Corintios 14, 28 o 27 y lo vamos a recorrer de nuevo. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Oiga esto. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, oiga, el primero calle. Oiga, eso qué tremendo. Quiere decir que tú tienes el control. Porque todos, dice, todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Oye eso usted? No hay un descontrol o un desorden cuando en un culto se está ejerciendo los dones de hablar en lenguas más interpretación. ¿Por qué? Porque uno lo puede controlar en todo tiempo. Nosotros, hermano, hemos educado a la iglesia y se ha educado a la iglesia, hermano, en los dones. Y es maravilloso ver cómo fluyen los vasos, uno por allá, y cuando otro se levanta, el otro calla y el otro sigue. ¡Wow! Porque tú puedes dominarlo. No es, hermano, lo que pasaba en Corintios, pasa en muchas iglesias también, que todos hablan lengua de un griterío y no se sabe, y el músico más duro le pega la batería y en la guitarra y en relajo. Y a veces la gente quiere profetizar, a veces Dios quiere hablar a través de un vaso. Pero el que está arriba, al no tener discernimiento, que ahí están los dones del Espíritu Santo fluyendo, que eso es lo que le estamos enseñando a todas las iglesias donde vamos, a que démosle lugar a este don.
Porque este don, hermano, cuando está ejerciéndose y entra alguien, Dios puede hablarle tremendamente. Yo he visto esas maravillas toda mi vida. Pero toda mi vida he visto, hermano, cómo Dios, hay gente que a través de una profecía, Dios lo revoluciona. Y debemos de volver a esos principios. Que eso es lo que, hermano, estamos haciendo, y ahora más con esto. Yo en todas las iglesias, hermano, que están bajo nuestra cobertura, lo queremos implantar. Pero primero tiene que ser en las iglesias en donde ministramos nosotros. ¿Por qué? Porque uno puede controlar todo el tiempo esto. Pero debemos de enseñarle a los músicos, porque los músicos son claves. Porque usted sabe que David y los tañadores, los músicos que tenía allá, hermano, hasta dice que profetizaban. Tocando un instrumento, de repente el Espíritu los toma, hermano, y ahí todo se calla. Y a mí me inspira mucho cuando yo estoy adorando y bendiciendo y las lenguas fluyen en mi ser, y es como que uno fluye, puede fluir en cualquier momento, pero como que uno fluye en la música con lenguas. Por lo tanto, si no habla en lenguas, empiece a hablarlas. Yo quiero que cierre sus ojos, hermano, cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, y vamos a orar en este día. Capaz que en este momento tú puedas, si no hablas lenguas, innegablemente. Y si hablas lenguas, empiézalas a practicar. Empiézalas a hablar, y si no lo ha hecho por mucho tiempo, pídale perdón al Espíritu y dice: Espíritu Santo, la verdad, no he estado hablando durante este tiempo, pero de en adelante voy a empezar a orar. Y vas a ver, después me cuentas. Después me cuentas. Porque ese va a ser el testimonio. Y si quieres, pon una foto ahí, empieza a orar en el entendimiento del que quieres que Dios haga algo. Y después me cuentas. Después me cuentas. Porque solo así puedes orar perfectamente, y solo así puedes orar perfectamente y con una fe perfecta ante el Señor. Aprende a interceder. Yo lo estoy aprendiendo aún más todavía hoy. Después de esto digo: Dios mío, Padre, qué grande, qué poderoso eres tú, Señor. Y aparte uno lo vive. Lo he vivido toda mi vida. Oh Señor, mira, tú que estás ahí al otro lado, en el nombre de Jesús, recibe el bautismo con el Espíritu Santo ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, glorifícate en nuestra iglesia, Señor, en nuestra congregación, en la iglesia de Cristo. Glorifícate. Glorifícate aquí en el nombre de Jesús y en todas las iglesias en las cuales ministramos tu palabra. Que esta palabra llegue al corazón en el nombre de Jesús. Y puedas tú obrar poderosamente, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia. Glorifícate, Padre. Que ahora empiece una nueva etapa, Señor, en nuestra vida espiritual. Y que se despierte ese don que estaba ahí dormido por no conocer su riqueza. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que una nube de bendición de tu Espíritu venga sobre cada uno de tus hijos. Y que tus hijos empiecen, Señor, a multiplicarlas, a perfeccionarlas, para que tengan menos trastornos mentales. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, amado Dios. Glorifícate. Para la gloria y la honra de tu nombre declaramos, Señor, que esta puerta que nos has dado, oh Dios de bendición, pueda multiplicarse en nuestra vida, en nuestro ser.
y que podamos aprender a orar en tu perfecta voluntad a través de este don maravilloso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para la gloria de tu nombre, yo bendigo a cada hijo tuyo que está acá en este lugar y los que están oyéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Que empiece a despertarse en su vida ese fervor espiritual y puedan entender tu palabra a este nivel, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a la iglesia. Oh, bendigo a la iglesia poderosamente, Señor. Y estaremos orando por ella para que tú puedas glorificarte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Amén y amén.